Hola, sean todas bienvenidas. Es para mí un gusto estar con ustedes. Mi nombre es John Alexander Reina Newlands. Nací en South Bar en 1837 y fallecí en Londres en 1898. Soy un químico británico precursor de la elaboración del sistema periódico de los elementos. Establecí la ley de recurrencia, en virtud de la cual las propiedades químicas de los elementos ordenados según su masa atómica se repiten con cierta periodicidad. Ley que demostró para varias series de 8 elementos, conocidas como las octavas de Newlands. Mis trabajos estudiaban la distribución de los elementos químicos en la función de su peso atómico. Fueron uno de los pasos que conducirían al establecimiento de la tabla periódica de los elementos. De hecho, mis estudios no fueron recibidos con mucho interés en su tiempo, situación que cambió ya que en los últimos años de mi vida obtuve diversos reconocimientos por mi contribución a la química. Ahora que ya me conoce, quiero hablarles sobre la tabla periódica, no sin antes explicarte ciertos puntos previos que les ayudan a entender un poquito más. Comencemos. Llamamos materia a todo aquello que ocupa lugar determinado en el universo o espacio. Posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a intersecciones y cambios en el tiempo que pueden ser medidos con algún instrumento de medición. Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que constituyen las sustancias a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Empleamos los términos materia como sinónimos de sustancia, es decir, de las cosas que están hechas los objetos. Y la comprendemos científicamente como algo distinto a las fuerzas o energías que están más referidas a las dinámicas que interactúan con los objetos. Al referirnos a sustancias de algo, estamos apuntando a su parte esencial, central, más pura, aquello que no está compuesto de otra sustancia, sino de sí misma y por ende también lo más importante, definitorio y nuclear. Por eso, la química distingue entre sustancia y compuesto, ya que haciendo reaccionar dos o más sustancias podemos obtener un compuesto. Sin embargo, dependiendo de la nomenclatura, es posible hablar también en estos casos de sustancias simples y sustancias compuestas. Sustancias simples fueron formadas por un mismo tipo de elementos: oro, oxígeno, nitrógeno, argón, hierro y fullereno. Sustancias compuestas formadas por dos o más elementos: agua, glucosa, dióxido de carbono y amoníaco. En esta oportunidad de hoy te mostraré 3 elementos más importantes de este gran grupo. ¿Por qué se llama así el potasio? Como por ejemplo, el potasio, el hierro y el manganeso. ¿Por qué se llama así el potasio? De la palabra inglesa potash significa cenizas de vegetal. Este nombre fue debido a lo siguiente: el dióxido sódico obtenido de las plantas marinas se confundió durante un tiempo con el dióxido potásico procedente de las plantas terrestres y ambos recibieron el nombre de alquili, palabra árabe que significa cenizas de plata. Posteriormente se diferenciaron las dos sustancias, llamado alcaíli vegetal al derivado de las plantas terrestres y alcaíli mineral del derivado de las plantas marinas. Más tarde recibieron el nombre de ingleses de potash y soda. ¿Por qué se llama así el hierro? Por su nombre en latín, ferrum. ¿Por qué se llama así el manganeso? La palabra manganeso viene de una alusión a la ciudad Macedonia. En dicha ciudad se popularizó el uso de dos piedras que tenían particulares específicas.
El paínis masculino, la magnetita, era una piedra blanca que atraía el hierro. La paínis femenina era una piedra negra parecida al paínis masculino, pero no atraía el hierro, sino que decoloraba el vidrio. Las paínis femeninas se componían de manganeso y el mineral era dióxido de manganeso. Ninguno de estos minerales era magnético en sí mismo. En el siglo XVI, el dióxido de manganeso se denominó manganeso, con 2 letras en el lugar de una, como magnético y magnesio, por los vidrieros, posiblemente como una concatenación de 2 vocablos, dado que los alquimistas y vidrieros tuvieron que eventualmente diferenciar entre la magnesia negra, mineral negro, de la magnesia blanca, usada también para la fabricación de vidrio, o magnesia alba. Michel McCarthy llamó a la magnesia negra como manganesa, y cuando el elemento metálico fue finalmente aislado del mineral, se nombró como manganeso, en alemán Magan. El nombre magnesia posteriormente fue usado para referirse solamente a la magnesia alba, óxido de manganeso. ¿Quién descubrió el potasio? Humphrey Davy. Él bautizó potasio al descubrirlo en 1807. Fue el primer elemento metálico aislado por un electrolisis. En su caso, el dióxido de potasio, KOH. ¿Quién descubrió el hierro? Existen algunos indicios que su utilización y por consecuente el descubrimiento del hierro fue 4.000 años antes de Cristo, empleado por los sumerios y también por los egipcios. 2 o 3.000 años antes de Cristo van surgiendo cada vez más objetos fabricados en hierro. Localidades como Mesopotamia, Anatolia y Egipto, a pesar de ello, su empleo era fundamentalmente nada más para ceremonias, porque era un metal muy caro, inclusive más que el oro. Ciertas fuentes dan a entender su posible obtención como su producto obtener el cobre. Entre 1600 a.C. y 1200 a.C. va aumentando su uso en Oriente Medio, aunque el metal predominante es el bronce. ¿Quién descubrió el manganeso? En el siglo XVI, el químico alemán. En el siglo XVII, el químico alemán Glauber produjo por primera vez permanganato, un reactivo de laboratorio bastante utilizado a mediados del siglo XVIII. El dióxido de manganeso se empleó para la producción de cloro. El químico sueco Scholl fue el primero que descubrió el manganeso como un elemento, pero fue Johann Gottlieb Gahn quien lo aisló por reducción al dióxido con carbono. ¿Qué símbolo tenía el potasio en la antigüedad? Hay lenguas que se refieren al potasio como Caelum y de ahí su símbolo químico K en mayúscula. ¿Qué símbolo tenía el hierro en la antigüedad? El nombre en latín del hierro es ferum, a lo que da su símbolo F mayúscula y en minúscula. ¿Qué símbolo tenía el manganeso en la antigüedad? El elemento del manganeso no lo diferenciaban en la antigüedad, y su símbolo actual es M mayúscula y N minúscula. Bueno, ahora les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de los elementos, como por ejemplo los elementos del potasio: la alcachofa, el plátano, las lentejas, la leche, la naranja, las ciruelas pasas, semillas y espinacas. Son algunos de los que se encuentran. Ejemplos del hierro: carnes rojas, aves, pescados, mariscos, huevos, quinoa, legumbres, vegetales de hojas verdes, como la espinaca y la berza. Ejemplos de manganeso: gramos integrales, como arroz integral, avena y pan integral, almejas, ostras y mejillones, frutos secos, como avellanas y nueces, legumbres, como soya y lentejas, verduras de hojas como la espinaca y la col rizada, algunas frutas como las piñas y arándanos, té y muchas especias como la pimienta negra. Bueno, ahora les voy a presentar un video sobre la química.